Elementos de gravimetría. Depende de medir un peso para determinar la cantidad de analito en la muestra. Hay diversos métodos de ensayo que corresponden a la clasificación de los métodos gravimétricos, uno de los cuales es la electrodeposición. En esa técnica se efectúa la conversión electroquímica de iones metálicos en la solución a la forma metálica que se deposita sobre el cátodo, y después se encuentra la cantidad de metal presente por la diferencia del peso del cátodo antes y después de la operación. En esta técnica suele emplearse para determinar la cantidad de un metal específico en una macromuestra, como por ejemplo el cadmio. Un segundo método gravimétrico consiste en medir los cambios de masa de la muestra al calentarla a velocidad controlada y en una atmósfera controlada. A esto se le llama termogravimetría. El precipitado se forma por la adición de exceso de bario a la solución de la muestra. El precipitado de sulfato de bario se separa del licor madre, se lava, se seca y se pesa. Después se relaciona el peso del sulfato de bario con la concentración original de sulfatos de la muestra. El último método es la precipitación gravimétrica. Esta última ha sido reemplazada en grado considerable por los métodos de análisis instrumental. Técnicas para pesar. La principal dificultad en los ensayos gravimétricos de precipitación surge al intentar producir un precipitado homogéneo y químicamente puro. Hay 4 tipos de técnicas para pesar, entre los cuales se encuentran los productos de precipitación que se pesan deben contener cantidades reproducibles de agua. A menudo esto se logra calentando en el horno el precipitado lavado y húmedo a temperatura adecuada en un recipiente abierto. Para asegurar que el contenido de humedad permanezca constante, se tapa la muestra antes de que se enfríe. El motivo por el cual se tapa el precipitador seco es que el material puede ser higroscópico, es decir, que atrae y absorbe la humedad del aire. Una segunda técnica para pesar es determinar con precisión el peso. Los recipientes no deben tocarse con los dedos, ya que producirán depósitos de aceite y suciedad. La tercera técnica para pesar consiste en eliminar las huellas digitales y cualquier otro tipo de material que se deposite de manera inadvertida sobre los recipientes para la determinación del peso. Esto se debe a que las cargas electrostáticas ocasionan que el recipiente sea atraído o repelido por las partes circundantes de la balanza y por tanto provocan errores al pesar. La última técnica consiste en pesar en un recipiente cerrado. La presión dentro del recipiente puede diferir de la circundante. Por ejemplo, si el recipiente se cerró cuando estaba más caliente que la temperatura ambiente, su presión interna será más baja cuando se enfríe, y es probable que flote en la atmósfera al igual que un barco flota en el agua. Por lo tanto, al determinar la masa, esta será menor de lo real, y es necesario igualar la presión interna con la externa para obtener una medición de peso precisa. Factores gravimétricos. Es la relación del peso fórmula de la sustancia original. Los factores gravimétricos son muy convenientes en la realización de los cálculos, especialmente cuando se hacen análisis repetidos de un determinado constituyente. Y para obtener dichos factores están las siguientes reglas. Número 1. El factor gravimétrico está representado siempre por la siguiente fórmula, que es peso fórmula de la sustancia buscada entre peso fórmula de la sustancia pesada. Número 2. Aunque la conversión de la sustancia que se busca en la que se pesa se verifica mediante una serie de reacciones. 3. Debemos de representar la estequiometría de la reacción química que tiene lugar. A continuación se muestra el siguiente ejemplo. Se digiere una muestra de mineral metálico con ácido nítrico concentrado con clorato de potasio. Este tratamiento disuelve el mineral y transforma simultáneamente el azufre elemental que contiene sulfatos. Los nitratos y cloratos se eliminan agregando de manera repetida ácido clorhídrico.
concentrado y calentado a sequedad. Después se precipita el sulfato como sulfato de bario. Se separa, se seca y se pesa. Si la muestra de mineral pesó 1.1809 gramos y el sulfato de bario pesó 0.6068 gramos, ¿qué porcentaje de azufre había en la muestra de mineral original? La solución es, según la estequiometría, un mol de azufre produce un mol de sulfato, que se precipita como un mol de sulfato de bario. En otras palabras, un mol de azufre produce un mol de precipitado de sulfato de bario. Otra información importante necesaria es que el peso atómico del azufre es igual a 32.64 gramos mol y el peso de la fórmula del sulfato de bario es igual a 233.40 gramos mol. Por un razonamiento similar al del ejemplo anterior, se puede escribir lo siguiente, que 0.6068 entre 233.40 moles de sulfato de bario se forman a partir de un mol por 0.6068 entre 233.40 mol de azufre. Con el factor estequiométrico de 1, empleando el peso de un mol de azufre, se encuentra que un mol por 0.6068 entre 233.40 por 32.64 gramos es igual a 0.834 gramos de azufre. Por tanto, el porcentaje de azufre en la muestra es: el porcentaje de azufre es igual a el peso del azufre entre el peso de la muestra por 100 es igual a 0.834 gramos entre 1.1809 gramos por 100 es igual a 7.6% de azufre. Y con esto obtenemos la respuesta final del problema.